forma de cambiar las manifestaciones limitantes de su vida es a través de un cambio de conciencia. Ya que la conciencia es la realidad que eternamente se solidifica a sí misma en las cosas y circunstancias que le rodean. El mundo del hombre es, en todos sus detalles, su conciencia proyectada y manifestada. Tratar de cambiar sus circunstancias externas sin antes cambiar su estado de conciencia es tan absurdo como tratar de modificar su aspecto personal rompiendo el espejo en el que se mira. Su entorno, y todo lo que hay dentro de él, refleja lo que usted es en su conciencia. Y en la medida en que usted siga con su estado actual de conciencia, lo que sigue manifestando ha de ser igual. Sabiendo lo anterior, comience ahora mismo a revalorarse. El hombre se ha calificado a sí mismo con muy poco valor. En el libro de Números, usted lee: en aquellos días había gigantes en la tierra, y nosotros éramos, en nuestro propio sentir, como saltamontes. Y a la vista de ellos, éramos como saltamontes. Esto no se refiere a un tiempo remoto en que había hombres con estatura de gigantes. Hoy es el día, el eterno ahora en que las condiciones que le rodean han alcanzado la apariencia de gigantes, falta de empleo, las armas del enemigo, sus problemas y todo aquello que parece amenazarle. Y esos son los gigantes que le hacen sentir como pequeños saltamontes. Pero, tal como ha sido dicho, usted fue primero, en su autoconcepto, un saltamontes, y a causa de ello, un saltamontes es para los gigantes. En otras palabras, usted solo puede ser para los demás aquello que primero usted es para sí mismo. Entonces, revalorizarse usted mismo y empezar a sentirse un gigante, un centro de poder, es minimizar a los gigantes y hacer que ellos se sientan saltamontes. Despierte al gran poder que usted representa, no como hombre, sino como su verdadero ser, sin rostro, sin forma, y libre de todos los condicionamientos y limitaciones en los que el usted humano se encuentra aprisionado. Siendo esta la verdad, ¿por qué no volverse consciente de ser grande? Amoroso, saludable, abundante, y todos los atributos que usted admira. Es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es de poseer sus contrarios, pues usted no tiene su conciencia presente como resultado de su mundo. Al contrario, su mundo es lo que es a causa de su conciencia presente. Simple, ¿verdad? Demasiado simple para la mente humana que siempre trata de complicarlo todo. Cuando se toma conciencia de lo anterior, cualquier necesidad o deseo que nace en el interior encuentra su expresión en el mundo externo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, y juntos apuraremos la copa. El yo que toca a la puerta es el deseo del hombre. La puerta es su conciencia. Abrir la puerta es convertirse en uno con aquel que está tocando, sintiéndose uno mismo como ya siendo la cosa o circunstancia deseada. Sentir que un deseo propio es imposible de lograr es cerrar la puerta y negarle la entrada al deseo. Elevar el estado de conciencia hasta la naturaleza de lo que se desea es abrir la puerta de par en par e invitar a entrar al deseo hasta su manifestación externa. Por esto es que constantemente se nos recuerda que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió hasta su Padre. Jesús, tanto como usted o yo, encontraba que para Jesús nada era posible, en cuanto hombre. Pero habiendo encontrado que su Padre era su estado de conciencia de las cosas deseadas, dejó a un lado su conciencia Jesús y elevó su estado de conciencia al de lo deseado y permaneció allí hasta hacerse uno con él. Y cuando se hizo uno con él, llegó a ser su expresión en la forma.